Cuando entré en esa sala del tribunal, mis padres ya estaban sonriendo, sonrisas frías y victoriosas que una vez me aterraron de niña. Pensaron que habían ganado incluso antes de que comenzara el juicio. Después de todo, ¿quién me creería a mí? La hija que abandonaron hace 20 años, por encima de ellos, los glamurosos filántropos que todos adoraban en la televisión. Pero esta vez, el juego era diferente. Mi abuelo, Arturo, la única persona que realmente me amó, había muerto, dejándome la totalidad de su patrimonio multimillonario. Y ahora, las personas que una vez me dejaron llorando en la puerta de su casa me estaban demandando por ello. Mientras estaba de pie ante el juez, mi corazón latía con fuerza. Él revisaba los documentos del caso con expresión grave. De repente, levantó la vista, estudiándome por un largo momento. Disculpe, dijo, su voz mostrando un tono de reconocimiento. Usted es Elisa, la nieta de Arturo, ¿verdad? La sala quedó en silencio. Las expresiones de suficiencia de mis padres se resquebrajaron porque se dieron cuenta de que la verdad estaba a punto de destruir su mentira perfecta. Yo tenía 5 años el día que mis padres desaparecieron de mi vida. Lo que recuerdo es el sol en Marbella, cruel esa tarde. Demasiado brillante, demasiado caliente. Mi madre, Beatriz, se arrodilló frente a mí con su vestido blanco de verano. Su perfume, que años después asociaría con lilas y mentiras. Pórtate bien con el abuelo. De acuerdo, cariño, dijo, forzando una sonrisa. Su lápiz labial era demasiado rojo, sus ojos demasiado secos. Mi padre, Ricardo, estaba junto al coche, golpeando el capó con impaciencia. Bea, vámonos. Perderemos el vuelo. ¿Vuelo? Pregunté, agarrando el dobladillo de su vestido. ¿A dónde vais? ¿Puedo ir? Se congeló por un instante. Es solo un viaje corto, cielo. Volveremos antes de que te des cuenta. Pero incluso a los 5 años, escuché el temblor en su voz. No me abrazó. Besó el aire cerca de mi mejilla, sus pendientes rozando mi cara. Luego se dio la vuelta y se alejó, sus tacones repiqueteando como una cuenta atrás. La puerta del coche se cerró de golpe, los neumáticos chirriaron sobre la grava y su descapotable plateado desapareció detrás de las altas puertas de hierro. Corrí tras él hasta que mis pulmones gritaron, hasta que mis pequeñas piernas cedieron. El olor a polvo y gasolina llenó mi nariz. Grité por ellos, pero la única respuesta fue el viento y el distante graznido de las gaviotas. El juicio fue brutal, pero la verdad, como había dicho el abuelo Arturo, tenía los brazos largos. El juez vio a través de las lágrimas de cocodrilo de Beatriz y la indignación fingida de Ricardo. Cuando se anunció el veredicto, supe que la justicia, al menos en papel, estaba de mi lado. Pero la victoria se sintió como un ataúd de mármol. Vacía. Fría. A los 25 años, era dueña de un imperio, pero estaba completamente sola en la mansión de Marbella que Arturo me había dejado. Heredé su riqueza, pero también su aislamiento. Las mismas paredes que me vieron llorar de niña ahora resonaban con un silencio ensordecedor. La prensa me asedió durante semanas, sus flashes cegadores tratando de capturar el dolor detrás del título que me colgaron, la heredera huérfana. Mis padres, Beatriz y Ricardo, desaparecieron de la vida pública, derrotados, su nombre manchado para siempre. Yo me juré a mí misma, con un puño cerrado y el corazón en llamas, que nunca me convertiría en ellos. El dinero no envenenaría mi corazón. No me volvería fría y calculadora. Era un juramento tallado en mi alma. Pasé los siguientes años sumergida en el trabajo. Aprendí a dirigir las industrias de Arturo con una determinación que habría hecho que mi abuelo se hinchara de orgullo. Encontré un consuelo extraño en la estructura, en las cifras, en las reuniones de directorio donde mi palabra era la ley. Era un mundo predecible, controlado. A diferencia de las personas. Construí un caparazón a mi alrededor, una fortaleza impenetrable. Desconfiaba de todos. Cada sonrisa era una posible mentira, cada cumplido una puñalada potencial. Me rodeé de abogados, contadores y asesores de seguridad, pero no tenía un amigo. No dejaba que nadie se acercara. La mansión se convirtió en mi reino y mi prisión. Recorría sus pasillos interminables, mis dedos rozando los marcos de las puertas que mi abuelo había tocado.
Me sentaba en su estudio, en su silla de cuero, respirando el fantasma de su tabaco de pipa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Por fuera, era Eliza Whitmore, la magnate más joven e implacable de la costa. Por dentro, seguía siendo esa niña de 5 años, con las rodillas raspadas y el corazón hecho trizas, preguntándose qué había hecho mal para que se fueran. Recibía ofertas. Hombres guapos, herederos de otras fortunas, empresarios ambiciosos. Todos veían los ceros en mi cuenta bancaria. Todos veían la mansión, los yates, el poder. Ninguno me veía a mí. Aprendí a detectar el brillo codicioso en sus ojos, la forma en que sus sonrisas no llegaban a la comisura de los ojos cuando pensaban que no miraba. Los rechazaba a todos. Era mejor estar sola que ser amada por una mentira. Me refugié en la única herencia de mi abuelo que no tenía precio, su sabiduría. Releía sus viejos diarios, sus notas garabateadas al margen de los informes. Él también había estado solo. Él también había luchado contra los buitres que querían despedazarlo. En sus palabras encontré fuerza. En su soledad, encontré una compañía retorcida. No estaba sola, estaba siguiendo sus pasos. Pero por las noches, cuando el viento soplaba desde el mar y las sombras se alargaban en mi habitación, el juramento que me había hecho resonaba como un eco vacío. ¿Qué significaba no convertirme en ellos si todo lo que hacía era replicar su frialdad, su distancia? ¿Estaba protegiendo mi corazón o simplemente enterrándolo vivo, igual que ellos habían enterrado su afecto por mí? La riqueza era un escudo, pero también una losa. Y yo, la heredera huérfana, me acostaba cada noche bajo su peso inmenso, preguntándome si alguna vez alguien sería capaz de romperla. Conocí a Javier 5 años después de la sentencia. El eco de la victoria en los tribunales ya era un rumor lejano, ahogado por el silencio ensordecedor de la mansión. Mi armadura era de acero y desdén, forjada con las cicatrices que mis padres me habían grabado en el alma. Javier era arquitecto, contratado para restaurar el ala histórica de la mansión, la biblioteca que había sido el santuario de Arturo. Lo recuerdo llegar, sin la arrogancia de los otros proveedores que codiciaban el contrato Whitmore. Llegó con sus planos bajo el brazo, las manos manchadas de carbón, y una mirada que no evaluaba el valor de los mármoles, sino la calidad de la luz que se filtraba entre las columnas. Era tranquilo, amable, y parecía completamente indiferente a mi apellido. Mientras los otros me hablaban de inversiones y plusvalías, él me hablaba de líneas, luz y espacio. Me mostró cómo el sol de la tarde podía capturarse en un tragaluz, como un arco no era solo una estructura, sino el marco de un cuadro viviente. Me trató como a una persona, no como a un premio. No había adulación en sus palabras, solo una curiosidad genuina. Un día, encontrándome en la biblioteca, señaló una fotografía descolorida de mi abuelo y yo, tomada en ese mismo jardín. Él te enseñó a ser fuerte, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Pero nadie te enseñó a bajar la guardia, ¿verdad? Esas palabras me atravesaron la armadura como si fuera de cristal. Nos enamoramos lentamente, con una cautela dolorosa por mi parte. Cada avance mío estaba precedido por una retirada. Temía que fuera un cazador demasiado paciente, que su indiferencia fuera la carnada perfecta. Pero su honestidad constante fue desarmando mis defensas, ladrillo a ladrillo. No me prometió un mundo de rosas, me prometió restaurar la belleza que ya existía, en la mansión y en mí. Me llevaba a los andamios al atardecer y me mostraba el progreso, no en metros cuadrados, sino en cómo la luz dorada ahora acariciaba los estantes de libros que habían estado en la oscuridad durante décadas. Por primera vez desde que Arturo murió, sentí que la mansión no era una fortaleza, sino un hogar. Los pasillos dejaron de resonar con mis pasos solitarios y empezaron a llenarse con el eco de nuestras conversaciones y el sonido de su radio sintonizada en una estación de jazz antiguo. El olor a polvo y madera vieja se mezcló con el aroma a café fresco que él preparaba en una cafetera antigua que traía consigo. Nos casamos en el jardín que el abuelo había plantado. No fue la boda multimillonaria que la prensa esperaba. Fue íntima, sencilla. Yo llevaba un vestido sencillo, no de diseñador. Él, un traje claro, sin corbata. Juré amarlo en voz baja, mis palabras solo para él, mis ojos llenos de un temor que por primera vez no era por mí, sino por la posibilidad de perder aquella paz que habíamos construido.
Cuando dijo sí, quiero, no sonó como un contrato, sino como la piedra angular que colocábamos en el hogar que estábamos levantando juntos. Era un lugar de paz, un refugio en medio del caos de mi vida. Y por un tiempo, demasiado breve, creí que por fin había encontrado la llave para liberarme del frío de aquella niña abandonada. El nacimiento de León fue el día más feliz y aterrador de mi vida. Recuerdo la luz fría y blanca de la habitación del hospital, el olor a antiséptico y a sangre nueva. Cuando la enfermera me lo puso en el pecho, este pequeño ser caliente y quejumbroso, sentí que el universo entero se recomponía alrededor de su frágil existencia. Un amor feroz, primitivo, me atravesó como un rayo. Era una fuerza que no conocía, un instinto que me ordenaba proteger, defender, devorar cualquier amenaza que se acercara a él. Pero en el mismo instante, un miedo paralizante, gélido, se enredó en mis entrañas. No era el miedo al dolor o al cansancio. Era el recuerdo de mi madre, Beatriz, que surgió de pronto, tan nítido y frío como si estuviera allí. La vi de pie en aquel camino de Marbella con su vestido blanco de verano y su sonrisa mentirosa, mirándome a través de los hayos con sus ojos secos. ¿Cómo podía yo saber ser madre cuando el único ejemplo que tenía era el sonido de unos tacones alejándose y el portazo de un coche? ¿Cómo iba a criar a un niño cuando lo único que mi sangre sabía era abandonar? Mis manos temblaban. Le juré a León, con los labios pegados a su suave fontanela, con un susurro que era más una plegaria que una promesa, que él nunca, nunca dudaría de mi amor. Que nunca tendría que perseguir el afecto como yo lo hice, corriendo tras un fantasma de polvo y gasolina. Que mi presencia sería su certeza, mi voz su canción de cuna, mis brazos su fortaleza. Javier fue mi roca en aquel mar de terror. Él, con sus manos callosas de arquitecto que sabían construir cosas hermosas y sólidas, me sostenía a mí mientras yo sostenía a nuestro mundo. No estás destinada a repetir sus pecados, Elisa, me susurraba, limpiándome las lágrimas con el pulgar. Tu amor ya es diferente. Es consciente. Es elegido. Eres la cura, no la enfermedad. En sus ojos, yo no veía a la hija abandonada, veía a la madre que podía llegar a ser. Y le creí. Necesitaba desesperadamente creerle. Los primeros años de León fueron mágicos. Una época bañada en una luz dorada que parecía emanar de él. Llené su vida con todo el calor y la seguridad que a mí me habían negado. Sus risas llenaron los pasillos silenciosos de la mansión, sus juguetes desbordaron las habitaciones solemnes. Donde yo había conocido el eco, él conoció la música. Donde yo había sentido el vacío, él encontró refugio. No dejé que ninguna niñera lo meciera por la noche, ese era mi territorio sagrado. Aprendí las canciones que mi abuelo Arturo me cantaba a mí, y se las cantaba a él, hasta que su respiración se acompasaba con la mía. Cada rasguño en su rodilla era un recordatorio de que yo estaba allí para curarlo. Cada pesadilla, una oportunidad para ser el baluarte que yo nunca tuve. Me convertí en una experta en disipar sombras. Organizaba fiestas de cumpleaños extravagantes, llenaba la casa de amigos, de vida. Quería que su mundo fuera tan amplio y brillante como el mío había sido pequeño y oscuro. Me aseguré de que supiera, en cada célula de su cuerpo, que era amado. Que era querido. Que era el centro de un universo que no lo expulsaría. Él era mi mundo entero. Mi sol y mis lunas. Mi razón para respirar. Cada logro suyo, desde dar sus primeros pasos hasta decir su primera palabra, lo celebraba como una victoria contra los demonios de mi pasado. Cada vez que me miraba con esos ojos grandes y confiados, sentía que estaba ganando. Que estaba rompiendo la maldición. En su sonrisa, encontraba la absolución de la niña que una vez fue dejada atrás. Y por un tiempo, demasiado breve y demasiado brillante, creí que el amor, si era lo suficientemente feroz, lo suficientemente abrumador, podía ser una jaula lo suficientemente hermosa como para que nadie quisiera escapar de ella. La felicidad que habíamos construido era frágil, y su fin llegó sin aviso. Un martes lluvioso, una llamada telefónica, y el mundo que había levantado con tanto cuidado se desmoronó en un instante. Javier estaba muerto. Las palabras resonaron en mi cabeza, pero no encontraban dónde aterrizar. Era como si me hubieran arrancado un pulmón. Cada respiro era un esfuerzo, un dolor agudo y punzante que me recordaba que seguía viva cuando él no. El vacío que dejó no era una simple ausencia,
era una entidad negativa, un agujero negro en el centro de mi pecho que devoraba toda la luz, todo el calor, toda la razón de ser. Durante días, o tal vez semanas, el tiempo perdió todo significado. Funcioné como un autómata. Firmé papeles, organicé un funeral al que no recuerdo haber asistido, acepté condolencias de rostros borrosos que murmuraban lugares comunes sobre el consuelo del tiempo. El tiempo. No había consuelo. Solo había un antes y un después, separados por un abismo insondable. Y en medio de ese desierto de dolor, solo había un oasis, un pequeño faro titilante, León. Mi hijo de 10 años, con los ojos de su padre y un corazón destrozado que latía en sincronía con el mío. Él era todo lo que me quedaba. El único eslabón que me unía a la felicidad que una vez conocí, mi única familia verdadera. El amor que siempre le había tenido, ya feroz y protector, se transformó de la noche a la mañana. Se volvió posesivo. Desesperado. Una necesidad física, visceral. Me aferré a él con la fuerza de una náufraga que se agarra a un único trozo de madera en un mar embravecido. Si lo soltaba, me hundiría. Me ahogaría en el oleaje de mi propio dolor. Dormía en el suelo de su habitación, escuchando cada uno de sus suspiros, cada vuelta en la cama, temerosa de que el mundo me lo arrebatara también. Lo llevaba y lo traía del colegio personalmente, aunque tenía un chofer. Mis ojos lo seguían en el patio de recreo, escudriñando cada sombra, cada rostro desconocido, en busca de una amenaza. ¿Estás bien, mi amor? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? Mis preguntas eran un zumbido constante, una red que tejía a su alrededor para contenerlo, para protegerlo del dolor que yo sentía. No me di cuenta, no pude verlo entonces, que en mi intento desesperado de blindarlo contra la pérdida, estaba forjando una nueva jaula. Los muros no eran de acero, sino de mis brazos, siempre alrededor de sus hombros. Los barrotes no eran de hierro, sino de mis preguntas constantes y mi mirada vigilante. Era una prisión acolchada, construida con el terciopelo de mi amor más profundo, pero una prisión al fin. Yo era su carcelera y, al mismo tiempo, la otra prisionera. Ambos estábamos atrapados en el mismo laberinto de mi miedo. Él, que siempre había sido un niño de risa fácil, comenzó a caminar con los hombros un poco más encorvados. Su sonrisa, antes tan espontánea, ahora a veces parecía un esfuerzo. Yo lo atribuía al duelo. Claro que estaba triste. Todos lo estábamos. Pero no vi, me negué a ver, la pequeña chispa de frustración que a veces encendía sus ojos cuando le ajustaba la bufanda por tercera vez o cuando le preguntaba con quién iba a almorzar. Creía que estaba siendo la madre que yo nunca tuve. La roca inquebrantable. El baluarte contra el mundo. No entendía que el amor, cuando se convierte en una losa, deja de ser un refugio para convertirse en una carga. Estaba tan ocupada asegurándome de que no se sintiera abandonado como yo, que no percibía cómo mis alas, intentando cubrirlo, le robaban el cielo. León creció bajo el peso de mi devoción y el legado de Arturo. Era un buen chico, inteligente y de corazón blando, pero sentía la presión de ser el único heredero de las industrias Whitmore como una losa de mármol sobre sus hombros. A medida que llegaba a la veintena, nuestra relación, antes mi refugio, comenzó a agrietarse bajo la tensión de mis miedos. Yo, que había luchado tan ferozmente por el control de todo lo que me rodeaba, no podía soltarlo. No sabía cómo. Cada decisión suya se convertía en mi batalla personal. Cuando quiso cambiar la estrategia de marketing para una de nuestras líneas más tradicionales, pasé 3 días revisando cada coma de su propuesta. Es arriesgado, León, le dije, señalando los gráficos con un dedo tenso. Tu abuelo construyó esta marca con valores clásicos. No podemos permitirnos parecer frívolos. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Mamá, el mercado ha cambiado. No podemos vender nostalgia a una generación que vive en TikTok. Pero yo solo escuchaba la voz de un chico que no entendía el peligro de caer. No vi al hombre que intentaba erguirse. Sus amigos eran otro campo de minas. Alejandro, con su startup siempre al borde del colapso, era un oportunista. Sofía, demasiado ambiciosa, me recordaba los ojos calculadores de mi madre. Se los señalaba en susurros venenosos durante la cena. ¿Estás seguro de que su lealtad es hacia ti, León, o hacia tu apellido?
Una noche, tras una de mis interrogaciones, estalló. ¿Cuándo vas a confiar en mí? Su voz, que se había quebrado en la adolescencia, ahora era un trueno grave en la biblioteca. Revisas mis informes, cuestionas a mis amigos, diriges cada paso que doy en la empresa. ¿Qué tengo que hacer para que me veas como alguien capaz? Todo lo hago por tu bien, respondí, mis propias palabras sonando huecas incluso para mis oídos. El mundo es duro, León. No quiero que te lastimen. El mundo no me está lastimando, mamá, dijo, con una fatiga que me atravesó el pecho. Tú lo estás haciendo. Déjame respirar. Esa frase se convirtió en su estribillo habitual. Un mantra de desesperación que coreaba cada vez que yo ajustaba el nudo de su corbata imaginario. Déjame respirar, mamá. Cuando insistía en que el chofer lo llevara a una reunión a solo 10 cuadras. Déjame respirar, mamá. Cuando llamaba a su secretaria para confirmar que había almorzado. Cada déjame respirar era un clavo en el ataúd de nuestra complicidad. Yo lo escuchaba y el pánico me helaba la sangre. Soltarlo se sentía exactamente como lo que era, un abandono. Y yo odiaba esa palabra con toda la fuerza de la niña de 5 años que una vez corrió tras un coche plateado hasta que le sangraron los pulmones. Abandonar era lo que hacía la gente que debía quererte. Abandonar era el pecado original de mi vida. Así que me aferré con más fuerza. Creí que si controlaba cada variable, si anticipaba cada tropiezo, podría mantenerlo a salvo dentro de los muros que yo había construido. No entendía que los muros más altos no protegen del dolor, solo aseguran que, cuando éste llegue, no haya salida. Yo estaba construyendo su prisión con las mejores intenciones, ladrillo a ladrillo, usando como argamasa el miedo que me había legado mi propia madre. Y lo más trágico es que, en mi obsesión por evitar que sintiera el abandono, me estaba asegurando de que la única cosa de la que nunca podría escapar era de mí. Entonces, León trajo a Clara a casa. En el momento en que la vi, un escalofrío recorrió mi espalda, una advertencia ancestral que gritaba en cada una de mis células. Clara era todo lo que yo despreciaba, pulida como un diamante de laboratorio, calculadora y con ojos que evaluaban el precio de todo lo que la rodeaba, desde el cuadro impresionista del vestíbulo hasta la soledad de mi hijo. Era una influenciadora de redes sociales cuya ambición era tan palpable que se podía respirar en el aire, un perfume caro y venenoso. Me recordaba dolorosamente a mi madre, Beatriz. Ambas compartían la misma sonrisa encantadora que no llegaba a los ojos, un gesto vacío que servía como puerta de entrada a una cámara acorazada. León, sin embargo, estaba hipnotizado. Ciego. Él veía su ambición como empuje y su obsesión por la imagen como confianza. Yo vi a una cazafortunas, una versión moderna y digital de la mujer que me dejó llorando en la puerta de mi abuelo hacía décadas. Mamá, esta es Clara, anunció León, con una voz que no había escuchado en años, llena de un orgullo casi infantil. Su brazo rodeaba su cintura con una posesividad que me hizo clavar las uñas en las palmas de mis manos. Clara extendió su mano, fina y fría como la porcelana. Es un honor finalmente conocerla, doña Elisa. León habla tanto de usted. Su voz era melosa, pero sus ojos, de un azul gélido, me escaneaban, catalogando mi atuendo, la joya discreta en mi cuello, la vulnerabilidad que yo creía oculta. El gusto es mío, mentí, sintiendo como la cortesía se me atragantaba. La cena fue una tortura exquisita. Clara hablaba de engagement rates, de colaboraciones de marca y de su último retiro de bienestar en Bali. Cada palabra era una moneda que arrojaba a la mesa, calculando su valor. León no le quitaba la vista de encima, con una sonrisa boba que me partía el alma. Él, mi hijo pragmático, el heredero de un imperio de acero y concreto, se derretía por charlatanerías sobre auras y limpiezas de energía. Clara cree que podríamos reposicionar la marca corporativa para un público más joven, dijo León, entusiasmado, mientras la doncella servía el postre. Humanizarla. Yo tomé un sorbo de agua, necesitando algo frío que calmara el fuego en mi pecho. ¿Humanizarla? Las industrias Whitmore no venden estilo de vida, León. Venden infraestructura. Solidez. Esa es justamente la mentalidad que debemos cambiar, doña Elisa, intervino Clara, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando con una luz predatoria. Hoy en día, hasta el acero tiene que tener una narrativa.
Una historia que conecte. Quise gritar. ¿Una historia? Yo tenía una historia. Una manchada de abandono y traición, saldada con sangre fría en un tribunal. Esa era la única narrativa que importaba. Pero me limité a clavar la cuchara en el soufflé de chocolate, viendo cómo se desinflaba, igual que mis esperanzas. Después de la cena, mientras Clara inspeccionaba el jardín de invierno con su teléfono, buscando el ángulo perfecto para una foto, León se me acercó. ¿Y qué te parece?, preguntó, su voz cargada de una necesidad desesperada de aprobación que no supe ver a tiempo. Es muy moderna, dije, eligiendo mis palabras con el cuidado de quien desactiva una bomba. Eso es lo que necesito, mamá. Alguien que me saque de la vieja guardia. Que me haga ver el futuro. Su mirada estaba fija en ella, en su silueta recortada contra la cristalera. Ella me hace sentir vivo. Y ahí lo entendí. Yo, con mi control asfixiante, mi miedo constante a la pérdida, había convertido el mundo de León en un lugar gris y predecible. Clara llegó con sus colores vibrantes y sus promesas vacías, y él, sediento de aire, bebió cada una de sus mentiras como si fuera agua en el desierto. Esa noche, mientras escuchaba el eco de su risa desde el jardín, supe que la batalla había comenzado. No era solo por el afecto de mi hijo. Era por su alma. Por el legado de Arturo. Por todo por lo que había luchado. Mi instinto gritaba que Clara era el enemigo, una réplica perfecta del veneno que me crió. Pero León no lo veía. Y en su ceguera, estaba cavando la tumba de todo lo que habíamos sido. El escalofrío en mi espina dorsal se convirtió en una determinación de hielo. Esta vez, no me limitaría a advertir. Esta vez, si tenía que luchar sucia para salvar a mi hijo de sí mismo, lo haría. La niña abandonada había crecido, y había aprendido a ganar. Traté de advertir a León con sutileza. Durante la cena, mientras Clara enumeraba sus conexiones en la industria del lujo, interrumpí con calma. Qué interesante, Clara. Dime, ¿qué fue lo primero que te atrajo de León? Ella dudó un instante, desviando la mirada hacia la lámpara de cristal de Bohemia, antes de responder, su pasión por modernizar las empresas familiares. Busqué en los ojos de León un destello de alarma, pero solo encontré admiración. Avancé una casilla. Reuní extractos de cuenta, recibos de joyería y bolsos de diseñador que León nunca me había visto llevar. Se los dejé sobre su escritorio en la oficina, un silencioso monumento a la avaricia de Clara. Solo quería que estuvieras al tanto de los gastos, le dije, manteniendo mi voz neutra, de contable. Es una suma considerable para tan poco tiempo. Elogió los papeles, una ceja arqueada. Clara necesita mantener una cierta imagen para su trabajo, mamá. Es una inversión. La palabra, inversión, resonó en mis oídos como un golpe sordo. Mi hijo, el romántico, ahora hablaba el lenguaje frío de los negocios para justificar los caprichos de su mujer. El error desastroso llegó con mi desesperación. Lo confronté directamente en el jardín de invierno, el lugar donde su padre y yo solíamos tomar el café los domingos. Esa mujer no te quiere, León. Solo ve tu apellido y tu cuenta bancaria. ¿Eres tan ciego? Las palabras, afiladas y cargadas de todo mi miedo, salieron como un látigo. León explotó. La máscara del hijo tranquilo se hizo añicos. Su rostro, tan parecido al de Javier, se tilló de un rojo furioso. Otra vez no, gritó, y su voz hizo que los cristales de la estancia vibraran. No puedes soportar verme feliz, construir mi propia vida lejos de tu sombra. Siempre tiene que ser el control, ¿verdad? Controlas la empresa, controlas esta casa, y ahora quieres controlar a quien amo. Cada palabra era un cuchillo retorciéndose en una herida que yo misma había ayudado a abrir. Clara me ve a mí, continuó, apuntando con el dedo hacia su pecho. A mí. No solo al hijo de Elisa Whitmore, no al heredero de Arturo. A mí. Algo que tú, en tu obsesión por proteger tu imperio, parece que has olvidado cómo hacer. La ironía era tan amarga que pude saborearla en el fondo de mi garganta, como metal y hiel. Me quedé allí, paralizada, viendo cómo la respiración le agitaba el pecho. En su intento desesperado por escapar de mi control, por probar que era su propio hombre, había corrido con los brazos abiertos hacia la jaula que Clara le estaba construyendo.
Ella no levantaba la voz, no daba órdenes. Solo susurraba sugerencias en su oído, vestidas de apoyo inquebrantable, y él las obedecía creyendo que eran sus propias decisiones. Le estaba entregando las llaves de su vida a una mujer que era el reflejo perfecto del vacío que había en los ojos de mi madre, y me acusaba a mí de ser la carcelera. Esa noche, en la soledad de mi suite, el eco de sus gritos aún resonaba en las paredes. El dolor era un animal vivo, royéndome por dentro. Pero bajo el dolor, algo más frío y más sólido comenzó a formarse. Si mi amor, mis advertencias, solo servían para empujarlo más hacia sus brazos, entonces tendría que cambiar de estrategia. Ya no sería la madre que suplica. La niña que una vez corrió tras un coche plateado llorando, había muerto hace mucho tiempo. En su lugar, estaba la mujer que había ganado una fortuna en un tribunal contra los mismos demonios que ahora acechaban a su hijo. León quería una batalla por su independencia. Pero no se daba cuenta de que la verdadera guerra no era entre él y yo. Era entre el legado de amor de Arturo y el veneno de Beatriz. Y si Clara quería jugar sucio, jugaría más sucio todavía. Esta vez, no perdería. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia extravagante que Clara orquestó y transmitió en vivo a sus millones de seguidores. Yo no fui tratada como la madre del novio, fui tratada como una reliquia, sentada en la primera fila pero excluida de toda la planificación. El vestido que llevaba, un traje de chaqueta de seda color champán, había sido elegido por Clara. Te verás tan elegante y discreta, me dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Discreta. Era la palabra clave. Debía ser un accesorio silencioso, un mueble antiguo que no desentonara con la estética brillante y nueva de su reinado. Recuerdo el sonido de mis propios tacones sobre el mármol de la entrada, un eco solitario en la inmensidad de la mansión que ya no sentía mía. Clara se mudó al día siguiente. No llegó con maletas, llegó con un ejército. Decoradores, estilistas, y un asistente personal que hablaba por ella en un susurro constante. Mi hogar, el santuario que Javier y yo habíamos construido, el refugio que el abuelo Arturo me había legado, fue invadido. La purga comenzó de inmediato. Sofía, la cocinera que me preparaba chocolate caliente cuando era una niña con el corazón roto, fue despedida con el argumento de que su menú era anticuado. Miguel, el mayordomo que trabajaba para Arturo y que me enseñó a montar a caballo, fue reemplazado por un tipo joven y impecable que miraba más la pantalla de su teléfono que a las personas. Cada rostro familiar, cada mirada que contenía un fragmento de mi historia, fue borrado. Yo observaba desde lo alto de la escalera, una fantasma en mi propia casa, mientras Clara, con una tableta en la mano, dictaba sentencias con una suavidad aterradora. Luego vinieron las finanzas. La escuché una noche, en el estudio que había sido de Javier. Su voz era una caricia venenosa. Cariño, sería mucho más eficiente si centralizáramos todo. Este desorden de cuentas separadas es un caos para la declaración de impuestos. Déjame ayudarte. Yo puedo manejar el presupuesto del hogar, modernizarlo. Modernizar. Otra palabra clave. Significaba arrancar de cuajo las raíces. León, mi hijo, mi León, estaba sentado en el sillón de cuero de su abuelo. Lo vi sentir, aliviado. Tienes razón, Clara. Siempre tienes razón. Será más limpio. Más limpio. Como si nuestro pasado, la compleja y rica historia de esta familia, fuera algo sucio que había que limpiar. Él, tan ansioso por demostrar su independencia de mí, no vio que estaba firmando la entrega de su herencia, de su autonomía, a otra persona. Solo quería cortar el cordón umbilical que yo, en mi miedo, había convertido en una cadena. No entendía que al romperlo, se estaba atando a uno mucho más fuerte. Mi presencia se convirtió en la de una invitada incómoda. Si bajaba a la cocina a por un vaso de agua, el nuevo personal me miraba con una cortesía gélida, como si hubiera interrumpido una operación militar. Mis cenas solitarias en el comedor de desayunos eran un recordatorio mudo de mi exilio interno. Los retratos de Arturo y de Javier parecían observar la escena con una tristeza impotente desde las paredes. Clara no necesitaba gritar ni dar órdenes directas. Solo tenía que susurrar, reorganizar, y dejar que la maquinaria que había puesto en movimiento me fuera expulsando lentamente, centímetro a centímetro, de la vida que había construido.
Y yo lo permitía. Porque cada vez que abría la boca para quejarme, veía los ojos de León endurecerse. Mi resistencia solo servía para validar la narrativa de Clara, que yo era una matriarca controladora, incapaz de soltar las riendas. Así que me mantuve en silencio. Tragué mi rabia y mi dolor como si fueran píldoras de veneno, acumulándolas en algún lugar profundo dentro de mí, en el mismo lugar donde, hacía décadas, una niña había enterrado el recuerdo de un coche plateado desapareciendo tras una puerta de hierro. Pero esa niña ya no estaba. Y el silencio, sabía, no duraría para siempre. El aislamiento fue gradual pero total, una asfixia que comenzó con pequeños ajustes en la agenda de León. Clara, con la precisión de un cirujano cortando un tumor, extirpó nuestras tradiciones. Las cenas semanales que León y yo solíamos tener, esos oasis de intimidad donde hablábamos de la empresa, de sus sueños, de Javier, fueron canceladas una a una. Lo siento, mamá, me decía él con esa voz distante que ya empezaba a doler más que un grito. Clara ha organizado una cena de networking con inversores coreanos. Es crítica para nuestra marca. Nuestra marca. Ya no éramos una familia. Éramos una marca. Y yo era el logotipo desactualizado que estorbaba en el nuevo empaque. Si quería ver a mi hijo, el niño al que había enseñado a montar en bicicleta en estos mismos jardines, tenía que someter una solicitud a través de la asistente personal de Clara, una mujer joven y eficiente llamada Sofía cuyo único contacto conmigo era un correo electrónico genérico. La señora Whitmore revisará su petición y le asignará una ventana de disponibilidad. Me convertí en una cita más en el calendario de mi propio hijo, un compromiso que había que gestionar y, con suerte, abreviar. León, cegado por la necesidad de demostrar su valía lejos de mi sombra, se sumergió en ese nuevo mundo que Clara tejía a su alrededor. Lo vi cambiar. Su ropa, antes clásica y discreta, se volvió más ostentosa, más de diseñador. Sus conversaciones estaban plagadas de términos de marketing y métricas de engagement que Clara le inculcaba. Y en sus ojos, cada vez que me veía, había un destello de fastidio, la convicción absoluta de que yo era el último vestigio de un pasado del que necesitaba liberarse. Clara no necesitaba enfrentarse a mí directamente. Solo tenía que susurrarle al oído: tu madre no confía en tus decisiones, cariño. Quiere controlarte. Y él, ansioso por probar su independencia, me alejaba aún más. Así que me encontré vagando por los interminables pasillos de la mansión de mármol y recuerdos. Mis pasos hacían eco en la soledad, un sonido que conocía demasiado bien. Era la misma sensación de abandono que experimenté de niña en esta casa, pero ahora con la amarga sabiduría de quien ve la historia repetirse. A veces, me detenía frente a la puerta de su antigua habitación, ahora convertida en una suite de invitados de lujo para los amigos influencers de Clara. Ya no olía a su colonia, a libros y a juventud. Olía a perfume caro y a desapego. Otras veces, me sentaba en el estudio de Arturo, el único lugar que Clara aún no había modernizado, y dejaba que el peso del silencio me aplastara. Desde la ventana, veía a Clara y a León pasearse por los jardines, ella hablando sin parar into su teléfono, él asintiendo, una pareja perfecta y ensimismada en su burbuja. Yo los observaba desde la lejanía, como quien mira una película en la que una vez fue protagonista, pero de la que ahora solo era una espectadora accidental, una intrusa en la narrativa que ellos estaban reescribiendo, borrándome de la trama con la meticulosa crueldad de quien borra un error a lápiz. La humillación final llegó bajo la apariencia de conveniencia administrativa. Clara convenció a León de que, dado que ella manejaba todos los gastos del hogar, sería más limpio si ella también manejaba las finanzas personales de todos los que vivían en la mansión. Esto, aparentemente, me incluía a mí. Recuerdo la noche en que me lo comunicaron. No fue una discusión, fue un decreto. Estábamos en la biblioteca, el mismo lugar donde el abuelo Arturo me enseñó que la verdadera fortuna no estaba en los bancos, sino en la integridad. León, con esa expresión de niño complaciente que tanto me aterraba, empezó a hablar de eficiencia, de simplificar la vida familiar. Sus palabras sonaban ensayadas, un guión escrito por ella. Es solo una formalidad, mamá, dijo, evitando mi mirada. Clara tiene un talento increíble para la organización. Será más fácil para todos. ¿Más fácil para quién?, me pregunté.
Más fácil para la mujer que ahora controlaba el dinero que yo había ganado en los tribunales luchando contra mis propios padres. El acceso ilimitado a la fortuna que había heredado, multiplicado con mi sudor y mi astucia durante 3 décadas, fue reemplazado por una asignación mensual. Una suma que, para cualquier otra persona, habría sido generosa. Para mí, era una bofetada. La mujer que firmaba los cheques de pago de todo el mundo, incluido el suyo, ahora recibiría una mesada. Como una adolescente. Como una criada a la que se le paga por sus servicios. Lo más doloroso no fue la arrogancia de Clara, que se sentaba en el sillón de Arturo como si fuera un trono, con una sonrisa de falsa benevolencia. Lo que me partió el alma fue la mirada de León. Asintió. Aprobó todo. Llamó a este acto de sumisión financiera buena organización. No vio, o no quiso ver, que su esposa me estaba tratando como a una empleada. Una empleada anciana y descartable a la que había que poner en un presupuesto. Esa noche, en la soledad de mis aposentos, la rabia no me dejó llorar. La rabia es un ácido que quema las lágrimas antes de que puedan formarse. Abrí la caja fuerte empotrada en la pared, detrás del retrato del abuelo. No saqué joyas ni documentos. Saqué mi diario, el mismo que comencé el día que gané el juicio. En la primera página, escrita con mi letra temblorosa de entonces, estaba la promesa que me hice: nunca seré como ellos. El dinero no envenenará mi corazón. Y no lo había hecho. Lo había usado para construir, para proteger. Hasta que ellos, mi propia sangre y la forastera a la que abrí las puertas, decidieron que mi corazón era demasiado grande, demasiado vulnerable, y que merecía estar en una jaula con barrotes de oro. Al día siguiente, recibí mi primera asignación. Clara, con una teatralidad que habría hecho sonrojar a mi madre, me entregó un sobre de lino grueso. No dijo nada. Solo sonrió, un destello de triunfo en sus ojos que solo yo podía ver. Dentro, el cheque parecía ridículamente pequeño. Un pedazo de papel que simbolizaba mi nueva condición en la casa que era mía, la invitada de pago. Fue en ese momento, sosteniendo ese trozo de papel insípido, cuando algo se quebró dentro de mí. No fue mi corazón. Fue el último vestigio de la madre permisiva, la mujer que temía perder a su hijo. La niña abandonada que corría tras el coche desapareciendo en una nube de polvo se puso de pie. Se secó las lágrimas. Y miró a su alrededor, en la mansión silenciosa, y recordó de quién era realmente. No era la empleada. Era la propietaria. No era la espectadora. Era la arquitecta. Y si ellos querían jugar un juego de control y humillación, yo les mostraría lo que una verdadera Whitmore, una alumna de Arturo, era capaz de hacer. La venganza, comprendí con una calma aterradora, no sería un grito. Sería un susurro. Un susurro que resonaría en cada cuenta bancaria, en cada asset, en cada piedra de esta maldita mansión. Ellos pensaron que me habían domado. Lo que no sabían es que acababan de despertar a la leona que dormía en su guarida. El día de la madre se acercaba como una nube oscura en mi calendario. Era el día que Javier y yo convertíamos en un santuario de pequeños rituales: tostadas quemadas, café por la mañana, su mano cálida sobre la mía. Incluso después de su partida, León y yo mantuvimos viva esa tradición. Un desayuno tranquilo, solo nosotros dos. Un paseo por la playa donde las olas guardaban el eco de su risa. Pero este año, el aire olía diferente. Olía a perfume caro y a ambición barata. Clara hizo el anuncio durante la cena, una noche en la que el sonido de los cubiertos contra la porcelana era más alto que cualquier conversación. No lo preguntó. Lo declaró. He pensado que este año sería maravilloso organizar un gran brunch del Día de la Madre aquí, en la mansión, dijo, su voz un hilo de seda envenenada. Sus ojos brillaban con una luz que no tenía nada que ver conmigo. Será perfecto para el Cid. León, sentado a su lado, sonrió, una sonrisa distraída y complaciente. Suena genial, cariño. Mucho mejor que esos paseos aburridos, ¿verdad, mamá? La palabra aburridos me golpeó como una bofetada. Aburridos. Los momentos en los que me confesaba sus miedos de adolescente, los sueños que tenía para la empresa, las veces que su mano buscaba la mía, adulta ya, pero aún necesitada. ¿Eso era aburrido? No tuve que preguntar para quién era realmente el brunch.
La invitación, un cartón rígido y perfumado que apareció en mi tocador, lo confirmó. No estaba dirigida a Elisa, la madre. Estaba dirigida a Elisa Whitmore, un nombre más en una lista de espectadores. Había docenas de nombres. Influencers con carreras construidas sobre filtros, blogueros de lifestyle que vendían una felicidad falsa, contactos de relaciones públicas de Clara. Era un escenario. Y yo era la actriz de reparto, la anciana Pratt que daba credibilidad a su obra maestra, La vida perfecta de la señora Whitmore. El día amaneció con un ajetreo que me era ajeno. El personal, ya no el personal leal de Arturo sino nuevas caras contratadas por Clara, corría de un lado a otro. El jardín, el mismo donde me casé con Javier, fue transformado en un set de filmación. Mesas blancas, sillas doradas, centros de flores tan altos que impedían ver a la persona de enfrente. Todo era impecable, frío y fotogénico. No había rastro de nuestro desayuno íntimo, de nuestras tostadas quemadas. Habían profanado mi templo y lo habían convertido en un mercado. Me vestí con un traje pantalón sencillo, una armadura de lino beige contra la ostentación que me rodeaba. Bajé las escaleras sintiendo cada paso como un camino hacia mi propio patíbulo social. Los invitados ya estaban allí, riendo con risas que sonaban como latas vacías siendo pisadas. Las cámaras parpadeaban, capturando sonrisas vacías. Clara era el centro de todo, un torbellino en un vestido de color rosa chillón, besando mejillas, posando. La nueva señora Whitmore. Me deslicé hasta una mesa en la esquina, lejos del bullicio. Desde allí, podía verlo todo sin ser vista, o eso creía. Era una fantasma en mi propia casa, obligada a sonreír, a asentir, a fingir que no me estaban robando los últimos jirones de mis recuerdos. Cada risa de Clara era una puñalada. Cada mirada de admiración de los invitados hacia su hogar, un robo. Observaba cómo mis recuerdos más preciados eran pisoteados por tacones de aguja y convertidos en contenido desechable, y sentía que algo más que mi corazón se resquebrajaba. Era mi historia, mi legado, el amor de mi vida, todo reducido a un asterisco hashtag asterisco. Y entonces, Clara me vio. Sus ojos, esos ojos de depredadora, me localizaron en mi rincón. Su sonrisa se ensanchó, pero no era una sonrisa para mí. Era una sonrisa para las cámaras que giraron siguiendo su mirada. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que cada humillación era un recordatorio, esta ya no era mi casa. Yo solo vivía en ella. Y en ese momento, bajo el sol que una vez iluminó mis mañanas más felices, supe que estaba en guerra. Y que la batalla acababa de comenzar. El brunch fue una actuación meticulosa, una puesta en escena donde yo era la única espectadora que conocía el guión completo. Clara flotaba entre la multitud con un vestido de diseñador que costaba más que el sueldo mensual de cualquiera de sus invitados. Un fotógrafo la seguía como una sombra, capturando cada risa forzada, cada abrazo calculado para Instagram. Cada clic de la cámara era un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. Me senté en una mesa en la esquina, convirtiéndome en parte del decorado, invisible para los ojos que solo buscaban el reflejo de la nueva reina. Desde mi rincón, podía ver a León. Mi hijo. Estaba de pie junto a la fuente de champagne, sonriendo con esa expresión vacía que había aprendido a usar en los últimos meses. Asentía mientras los amigos de Clara le hablaban, pero su mirada pasaba por encima de sus cabezas, perdida en un sueño que su esposa había diseñado para él. No me miró ni una sola vez. No buscó mi rostro en la multitud para compartir una mirada de complicidad, un gesto de ¿puedes creer esto? Ese pequeño abandono, esa indiferencia casual, fue el primer golpe verdadero del día. Más doloroso, de alguna manera, que cualquier insulto directo de Clara. Fue entonces cuando ella decidió que era mi turno en el espectáculo. A mitad del evento, justo cuando el zumbido de las conversaciones vacías alcanzaba su punto máximo, hizo una pausa dramática. Sus ojos, esos ojos de depredadora que todo lo calculan, barrieron la habitación hasta encontrarme. Una sonrisa triunfal y falsa se dibujó en sus labios. Y para mi maravillosa suegra, anunció en voz alta, proyectando su voz para que todos la oyeran. Un silencio incómodo cayó sobre la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí las miradas como puntas calientes en la piel. El fotógrafo se apresuró a posicionarse,
la lente de su cámara apuntándome como un arma. Clara se acercó con pasos lentos y deliberados, sosteniendo un sobre de terciopelo grueso y de un color rosa obsceno. «Feliz Día de la Madre, Elisa», dijo, alargando el sobre hacia mí. Su voz era dulce como el veneno. Por un momento, todo lo que pude ver fueron sus manos. Manos que nunca habían trabajado, que nunca habían acariciado a mi hijo con verdadero amor, que ahora sostenían mi humillación frente a una audiencia de extraños. Tomé el sobre. Pesaba nada y todo a la vez. Mis dedos temblaron ligeramente al abrirlo, una reacción traicionera que esperaba que las cámaras no capturaran. Dentro no había una tarjeta escrita a mano con un mensaje torpe de León. No había una foto de los dos, de cuando era pequeño y me miraba como si yo fuera su mundo entero. No. Dentro había un cheque. Frío, impersonal, impreso en papel grueso. La cifra, $5.000, parecía burlarse de mí desde la casilla. Pero lo que realmente me dejó sin aliento, lo que convirtió el aire de mis pulmones en hielo, fue la firma. Clara. Solo Clara. Ni siquiera se había tomado la molestia de falsificar la firma de mi hijo. Este acto de generosidad era únicamente suyo, una reafirmación pública de su poder, de que ella era ahora la que dispensaba limosnas en la casa que yo había construido. Miré hacia arriba, buscando los ojos de León. Él se había acercado, una sonrisa tranquila y satisfecha en su rostro. Estaba orgulloso. Orgulloso de cómo su esposa manejaba las cosas, de cómo había solucionado el incómodo asunto del regalo para mamá. No vio el insulto. No vio la humillación. Solo vio la eficiencia. En ese momento, la cifra del cheque dejó de importar. El gesto dejó de importar. Lo único que existía era el vacío en los ojos de mi hijo, un vacío que Clara había llenado con su veneno. Y supe, con una certeza que me quemó por dentro, que el cheque no era un regalo. Era la factura por el alma de mi hijo, y yo acababa de cobrarla. La sonrisa de León no se desvaneció. Era la misma sonrisa despreocupada y brillante que tenía de niño cuando me traía un dibujo garabateado. Ahora, sin embargo, esa misma expresión era un cuchillo retorciéndose en mi costado. No había malicia en sus ojos, solo la satisfacción ingenua de un hombre que creía que su mundo estaba perfectamente ordenado por su esposa. «¿Te gusta, mamá?», repitió, buscando en mi rostro una chispa de gratitud. Mis dedos apretaron el borde delgado del cheque hasta que la punta de mis uñas se volvió blanca. El papel crujió, un sonido insignificante ahogado por la cacofonía de risas y copas de champán. $5.000. Para Clara, era probablemente el costo de un bolso. Para mí, en ese momento, era el precio de mi dignidad, tasado y pagado en fría transacción bancaria. Abrí la boca, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Gritar? ¿Llorar? Eso era lo que ella esperaba. Una escena de la dramática suegra, un clip perfecto para sus redes sociales. Vi el reflejo de las lentes del fotógrafo en los ojos de Clara, esperando, al acecho. No. No les daría ese placer. Forcé una sonrisa. Sentí como si mis labios se agrietaran con el esfuerzo. «Es muy generoso», logré decir, y mi voz sonó extraña y distante, como si perteneciera a otra mujer. León se relajó visiblemente, poniendo una mano en el hombro de Clara. «Te lo dije, cariño. Mamá lo apreciaría». Clara posó su mano sobre la de él, una pose de unidad conyugal perfectamente coreografiada. Sus dedos, largos y esbeltos, se cerraron alrededor de los de mi hijo con una posesión que me hizo estremecer. «Solo quería asegurarme de que tuvieras algo especial para gastar en ti, Elisa», dijo, y su tono era dulce como el veneno. «Sabes, consentirte un poco». Asterisco consentirme, asterisco la palabra resonó en el vacío que se abría dentro de mí. ¿Consentirme con mi propio dinero? ¿Con el sudor y la sangre de Arturo, convertido en esta limosna obscena? Miré a León, buscando desesperadamente un atisbo de comprensión, un destello de la conexión que alguna vez compartimos. Pero solo vio a su bella esposa siendo amable con su madre controladora. «Clara es increíble organizando estas cosas», añadió León, bebiendo un sorbo de su copa. «Me ha liberado de tantas preocupaciones». Asterisco sí, asterisco pensé, mientras una calma gélida comenzaba a reemplazar el fuego de la humillación. Asterisco te ha liberado de pensar.
De cuestionar. De ser leal a tu propia sangre. En ese instante, la niebla de mi dolor se disipó. Ya no estaba en un brunch soleado en los jardines de mi casa. Estaba de vuelta en aquel camino polvoriento de Marbella, con 5 años, viendo desaparecer el coche de mis padres. La misma sensación de abandono, de ser desechada, me envolvió. Pero esta vez no era una niña asustada. Era Elisa Whitmore. La heredera de Arturo. La mujer que había luchado y ganado contra los mismos demonios que ahora acechaban en la piel de su nuera. Clara no era Beatriz. Era peor. Beatriz me había abandonado por cobardía, por egoísmo. Clara estaba robando a mi hijo, sistemáticamente, con el cálculo frío de una arquitecta social. Y León, mi niño, se estaba convirtiendo en Ricardo, un hombre débil y deslumbrado que permitía que su esposa dictara la realidad. Miré el cheque una vez más. Ya no era un símbolo de mi derrota. Era mi declaración de guerra. Era la prueba física de su arrogancia, un error que no habrían cometido si me vieran como una amenaza en lugar de una reliquia inofensiva. Gracias, Clara, dije, y esta vez mi voz era firme, Clara. Doblé el cheque con precisión quirúrgica y lo deslicé en el bolsillo de mi vestido. Es un regalo muy pensado. Su sonrisa se amplió, segura de su victoria. Ella creía que me había domado, que me había puesto en mi lugar con su cheque y su espectáculo. Pero ella no entendía. Ella no conocía mi historia. No sabía que la sangre de Arturo, espesa con la testarudez y la astucia, corría por mis venas. No sabía que yo había nacido de un abandono y forjada en un tribunal. Había derrotado a mis padres. Había sobrevivido a la muerte del amor de mi vida. Un cheque y una sonrisa condescendiente no iban a romperme. Mientras los invitados reían y la fiesta continuaba a mi alrededor, un plan comenzó a tomar forma en mi mente, frío, duro y perfecto. Ellos pensaban que me habían aislado. Pero en mi soledad, había encontrado mi fuerza. Pensaron que me habían humillado. Pero solo habían despertado al monstruo que dormía bajo la superficie de la madre devota. León había dicho: Clara te da $5,000. Pronto aprendería, como yo lo había hecho hace tanto tiempo, que en esta familia, nada se da. Todo se gana. O se quita. Y yo estaba lista para quitárselo todo. Miré los $5,000. Luego miré a mi hijo, el hombre en el que se había convertido. En sus ojos no vi malicia, sino algo peor, indiferencia. Una ceguera completa a la realidad. Vi a mi padre, Ricardo, en la forma en que seguía a su esposa, permitiéndole dictar la realidad. Y en Clara, con su sonrisa perfecta, vi el rostro de mi madre, Beatriz. El ciclo no se había roto. La fiesta continuó a mi alrededor, una burbuja de risas huecas y conversaciones banales. Yo era un fantasma en mi propio hogar, un mueble antiguo que estorbaba en el nuevo diseño de Clara. Pero por primera vez en años, la niebla de mi dolor se disipó. La traición, tan familiar y a la vez tan nueva, había encendido un fuego en mi interior. Un fuego que no se alimentaba de desesperación, sino de una fría y calculadora determinación. Su sonrisa se mantuvo triunfal, segura de haberme domado, de haberme puesto en mi lugar con su cheque y su espectáculo. Pero no pudo ver el acero que se templaba en mi interior, ni percibir el giro definitivo que su arrogancia había provocado en la atmósfera entre nosotros. Me excusé con una sonrisa tan falsa como la suya y me retiré a mis aposentos. No a las habitaciones de invitados a las que Clara me había relegado gradualmente, sino al estudio privado que había sido de Arturo. La habitación que, por contrato y por memoria, solo yo podía habitar. La cerradura giró con un clic satisfactorio, aislando el ruido del mundo exterior. Aquí, el aire olía a cuero viejo y a papel, a legado. A poder. Me acerqué al gran escritorio de roble. Con manos que no temblaban, abrí el cajón inferior secreto, el que solo mi abuelo y yo conocíamos. Dentro no había joyas ni dinero. Había algo más valioso: archivos. Décadas de meticulosa documentación. El testamento completo, los documentos de la fundación familiar, los informes de seguridad que había continuado encargando en secreto todos estos años. Y, lo más importante, el acceso a un servidor privado. Encendí el monitor. La luz azul iluminó mi rostro, dibujando sombras duras. No iba a pelear con lágrimas ni súplicas.
Esas armas no servían contra alguien como Clara. Yo iba a pelear con su propio idioma, el del dinero, la imagen y el poder. Y tenía la ventaja de casa. Mi plan no era una reacción visceral. Era una estrategia. Primero, la fortuna. Clara pensaba que controlaba las finanzas, pero solo manejaba un flujo, la punta del iceberg. La verdadera estructura, la red de holdings, fideicomisos y fundaciones offshore que Arturo y yo habíamos construido, estaba fuera de su alcance. Era hora de recordárselo. Con unas pocas llamadas y autorizaciones digitales, congelaría los activos líquidos que ella consideraba suyos. La dejaría con una tarjeta de crédito denegada en medio de una de sus compras ostentosas. Segundo, su imagen. Clara vivía y respiraba por su marca. Su valor estaba en los seguidores, en la percepción pública. Yo conocía a la prensa mejor que ella. Había vivido bajo su lupa durante décadas. Tenía archivos de sus transacciones sospechosas, de sus antiguos mecenas que preferían el anonimato. Un correo electrónico anónimo a un par de periodistas hambrientos sería suficiente para sembrar la duda. Un pequeño hilo para empezar a deshilachar su perfecto tapiz de mentiras. Y tercero, León. Mi hijo. Él era el objetivo más difícil y el más importante. No quería destruirlo. Quería despertarlo. Quería que viera a la mujer con la que se había casado sin el velo del encantamiento. Para eso, necesitaba evidencias irrefutables. Y sabía exactamente dónde encontrarlas. Mi teléfono personal, un dispositivo seguro que ni siquiera León conocía, pesaba en mi mano. Marqué un número memorizado hacía mucho tiempo. Señora Whitmore, contestó una voz grave al otro lado. Era Marco, el jefe de seguridad que Clara había despedido para traer a su propio equipo más moderno. Marco, es Elisa. Necesito que active la vigilancia del protocolo, custodia. Todo. Especialmente en la suite principal y el estudio de mi nuera. No hubo vacilación. Inmediatamente, señora. Colgué. Clara era meticulosa, pero arrogante. Se sentía tan segura en su triunfo que bajaría la guardia. Y cuando lo hiciera, yo estaría observando. Recopilando. Preparando el momento perfecto para mostrarle a mi hijo el verdadero precio de los $5.000 que su esposa me había dado. Me recliné en el sillón de cuero de mi abuelo. Afuera, la risa estridente de Clara atravesó la puerta. Que rieran. Que celebraran su pequeña victoria. Porque la guerra apenas comenzaba. Y esta vez, yo no era la niña asustada abandonada en la puerta. Era la dueña de la casa, la heredera de Arturo, y estaba lista para reclamar lo que era mío con la frialdad que tanto había temido heredar.